Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta hora que nos ha dado por su buena voluntad poder estar compartiendo en esta hora este santo culto. Amén. Hermanos, vamos a ir al libro de los Hechos para abrir nuestras Biblias en el capítulo 7, en el verso 53. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer desde el verso 52 en adelante. Capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 52 en adelante. Damos lectura a la Sagrada Escritura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Vosotros que recibisteis la ley por disposición, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Ha llegado el momento en el cual hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra. El ruego, la oración es el que nos sea concedida la gracia de la sabiduría, del denuedo, de la revelación, como también del entendimiento. Asimismo te ruego, Señor, el ser fortalecido, infundiendo, Señor, en esta hora, en tus manos, Señor, pongo mi vida para que siga infundiendo, Señor,
todo ánimo, toda fuerza y toda bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, el capítulo 7, aquí ya podemos comenzar con el martirio de Esteban y el principio de la persecución de la iglesia en aquellos días. Amén. Lo cual nosotros tenemos que, al mirar la palabra de Dios, poder entender por qué es que se dio la persecución. Primeramente, porque nosotros vemos que aún los profetas que antecedieron a la iglesia también fueron apedreados, también fueron perseguidos. Por eso dice el apóstol Esteban en su discurso, en su mensaje: ¿a cuál de los profetas que nos antecedieron vosotros, vuestros padres, no persiguieron? Aquellos que se nos anunciaba la venida del justo, ¿a quién de ellos vosotros no matasteis? Entonces nosotros podemos ver que siempre hubo una persecución en contra de aquellos que venían y anunciaban la buena nueva, la buena noticia, la noticia del Evangelio. Amén, porque con la venida del justo venía la restauración de todas las cosas. Primeramente la restauración para con Dios y después por último sería la restauración de esta tierra. Amén, donde veríamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero todo se inicia con la venida del justo, porque no puede Dios dar un cielo nuevo y una tierra nueva y que no haya quien lo habite. Amén, entonces lo primero que tenía que ser arreglada era la condición del hombre. El hombre estaba destituido de esa gloria, estaba ajeno a la gloria de Dios, estaba alejado de la gloria de Dios. Entonces tenía que ser restaurada esa relación. Y con la venida del justo, con la venida de Jesucristo, esa restauración comenzaría, se iniciaría. Pero antecedieron a la venida del Señor los profetas. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace algo sin antes comunicarlo. Amén. Dios nunca hace algo sin antes comunicarlo. Siempre que Dios va a hacer algo, primeramente lo comunica, primeramente lo da a conocer. Amén. Entonces nosotros podemos ver que con los profetas se estaba anunciando la venida del justo, pero los que no querían recibir la palabra de Dios, los que no querían por su condición de pecador, por su condición de amar más las tinieblas que amar a Dios, siempre hubo persecución. Y no fue así también, no fue la excepción el caso de la iglesia. La iglesia, aunque ya anunciaba las cosas que habían acontecido, también sufrió persecución. Amén. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces siempre ha habido una lucha o un enfrentamiento entre el sistema de vida del reino de Dios y el sistema de vida del mundo. Amén. Los que no quieren ajustarse a las normas y a las reglas de vida de este reino. Entonces nosotros podemos ver que comienza la persecución y allí se introduce por primera vez el nombre de este varón, que es Saulo, quien fuera uno de los precursores de una gran persecución, que desencadenó una gran persecución hacia toda la región esa, amén, la región de Jerusalén. Comenzó la persecución con la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo su origen en Jerusalén. Por eso es que es un engaño decir que la iglesia es católica, que es apostólica y que es romana. ¿Por qué? Porque la iglesia no es romana, la iglesia tiene su origen en Jerusalén, allí en el aposento alto, con esos 120 personas que fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí se inicia la iglesia. Amén, pero ¿cuál era el propósito de Dios con la iglesia? Que la iglesia fuera testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Así que nosotros le vemos a una iglesia creciendo en una manera exponencial, digamos, de 120 pasaron a miles de personas, como hemos estado mirando en el capítulo 6. Por eso se vio la necesidad de establecer diáconos para que administraran los bienes, para que proveyeran para las necesidades de la iglesia. Y así es como se fueron elegidos estos 7 primeros varones que tenían un perfil. El perfil de ellos es que eran hombres de buen testimonio, temerosos de Dios, hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo.
por eso es que al reunir las condiciones podían servir como un instrumento en las manos del Señor. Y uno de esos hombres justamente fue Esteban, quien fue el primer mártir cristiano. Algunos dicen que los primeros mártires fueron los niños que murieron en los días de Herodes, cuando la visita de los magos, quienes anunciaron que había nacido en Jerusalén, había nacido en esas tierras el Salvador, el Rey anunciado, entonces que esos niños fueron los primeros mártires. Pero esos no eran niños que eran mártires de la fe, que morían por la fe, sino murieron por una condición política, por una condición social y política. Pero ya Esteban era un mártir de la fe. ¿Por qué? Porque él murió por su fe. Él si negaba la fe con aquellos que, cuando comenzó su discurso, nosotros vemos que él comienza a hacer todo un relato de la historia, de cómo se había fundado esa nación, cómo Dios la había formado desde los lomos de Abraham, y desde Abraham viene narrando, y todos aseveraban y decían, es cierto. O sea, si él no hubiera dicho en el versículo 52, hombres duros de cerviz, siempre persiguiendo a los que os anunciaban la buena nueva, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque él se estaba asentando, estaba poniendo las bases ¿en qué? En que esta era una obra de Dios, no era una obra de los hombres, y que había comenzado con un patriarca quien era Abraham. Así que si él se quedaba hasta el versículo 51, donde hablaba de que el templo y todo, lo único que ellos hubieran dicho es aplaudirlo y decir qué hombre instruido, conocedor de nuestra cultura, y todo hubiera terminado ahí. Pero ¿dónde se desencadena el problema? En que él conocía los corazones, sabía, porque él estaba hablando por el Espíritu Santo, que la gente que estaba reunida ahí, estaba reunida con una mala intención de acusarle falsamente. Amén. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo, de esta manera, estaban persiguiendo a quienes propagaban la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, a fin de que se dejara de propagar, querían establecer entonces falsos testigos para acusar a aquellos que con fervor predicaban la palabra del Señor. Entonces el primer mártir de la fe es Esteban. ¿Por qué? Porque él muere por su fe. Si él hubiera negado su fe y se hubiera quedado en el relato de aquello que él venía relatando sobre cómo se había fundado la nación, los hebreos lo hubieran aplaudido y hubiera todo quedado ahí. Amén. Pero como estaban acusándole falsamente, entonces él no buscaba complacer a los hombres, sino que buscaba testificar acerca de Dios. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Lo que hoy ustedes están haciendo no difiere en nada a lo que hicieron sus padres al perseguir a los profetas. Y siempre fueron así con aquellos que les traían la buena noticia. Así que no va a ser distinto ahora. No va a ser distinto ahora. Entonces cuando ellos le vieron así, arremetieron contra él, sobre todo porque él dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Qué era lo que estaba viendo? Se estaba preparando su partida de este mundo a la presencia de Dios, y el que salía a recibirle como la primicia de los primeros frutos, digamos, de lo que era la muerte por causa de la fe, por causa del Evangelio, es el mismo Señor Jesucristo, el cual sale a recibirle. Por eso cuando él dijo esto, rechinaron los dientes y tomaron, arrastrándolo, lo sacaron fuera de la ciudad y allí le matan apedreándole. Y ahí nosotros vemos que por primera vez se hace mención de este joven Saulo, sobre quien depositaron las prendas de Esteban. Amén. ¿Por qué es que se lo menciona? Primeramente porque él iba a ser el propulsor de una gran persecución en aquellos días sobre la iglesia, pero luego este varón, Saulo, tendría una transformación. Aquello que él mismo perseguía, al ser confrontado con el Evangelio, al ser confrontado con el Señor Jesucristo, su vida se tornaría en una nueva vida. Y de ser Saulo, perseguidor de la iglesia, se convertiría en el apóstol Pablo,
quien llenó todo Asia del Evangelio y que siempre procuraba ir a donde Cristo no había sido anunciado. Y cuando visitaba un lugar no procuraba saber nada de entre los hermanos, sino solamente saber acerca de Cristo y a este muerto y resucitado. Era el tema que lo tenía apasionado, era el tema que lo tenía, digamos, lo cual era su pasión y lo que lo tenía tomado. El tema de él era compartir el Evangelio, compartir la buena noticia de Jesucristo. Y se convertiría de ese perseguidor en el apóstol Pablo, quien sería instrumento para fundar. Pero si nosotros vemos el capítulo 8, verso 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. ¿Recuerdan qué le había dicho el Señor en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y no es de sorprendernos que en el versículo 1 del capítulo 8 dice que toda la iglesia era esparcida por Judea y por Samaria. Así que nosotros vemos un conflicto entre dos reinos, motivo de la persecución, algo que se había dado históricamente, no solamente con la iglesia, sino con los antecesores, los que anunciaron previamente la venida del justo, sino que también vemos el propósito de Dios cumpliéndose. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios o el mandato del Señor? Que fueran testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y luego los confines de la tierra. Así que los apóstoles quedan en Jerusalén, pero la iglesia comienza a ser esparcida a todas las regiones de Judea y de Samaria. Y es así que en el capítulo 8 después nosotros vamos a poder ver al evangelista Felipe, quien era también uno de los 7 diáconos, que se encarga de predicar en Samaria, y ahí hay una gran conversión de almas, pero también él es utilizado como un instrumento para predicarle al eunuco, quien era el encargado del tesoro de la reina de Candace. Así que ya estaba haciendo, el eunuco iba siendo un ministro también enviado hacia tierras mucho más lejanas, amén, hacia otras regiones, hacia otros continentes. Así que acá en el capítulo 8 nosotros podemos ver cumplido prácticamente el mandato del Señor. Jerusalén, donde comenzó, Judea, Samaria, y con la conversión del eunuco, los confines de la tierra, llegando hasta otros continentes. Y así muchos de ellos se esparcieron por diferentes regiones y estuvieron predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces nosotros miramos la dificultad como un problema que tenemos por delante, pero no miramos el cuidado que Dios tiene de nuestras vidas. Y solamente estamos mirando las dificultades. Y no miramos muchas veces el cuidado que Dios tiene en cuanto a nuestras vidas. Los otros días escuchaba el testimonio de un hermano predicador que en época que él estaba para casarse, estaba terminando con los estudios universitarios, y en una de las materias, apurado por ir a entregar el trabajo práctico, tomó una bicicleta y no tomó el cuidado que los pedales no estaban bien, se frenaban, y bueno, mirando los pedales que no estaban bien, en vez de tener la mirada hacia adelante, iba mirando los pedales, y en eso frena un ómnibus delante de él, y él topa fuertemente contra el ómnibus y se rompe 3 dientes de adelante. No solamente rompe 3 dientes de adelante, sino que rompe gran parte de la protección de atrás de plástico del ómnibus, y bueno, y
por ser su culpa, él tenía que costear los gastos de la reparación. Y estaba estudiando y estaba también para casarse. Así que no contaba con dinero extra, ni para arreglarse los dientes, ni para hacer la reparación del ómnibus. Así que bueno, primeramente se encarga de hablar con el dueño de la empresa, diciéndole cuál era su condición y que no tenía. Y bueno, y este lamentó el que no tuviera para arreglar y lamentó también su condición y le terminó dando el dueño de la empresa un dinero. Pero él estaba bien preocupado y decía que cómo Dios no lo había cuidado, porque él siempre estuvo que el que guarda a Israel no se dormirá ni se adormecerá. Entonces él con su vida en las manos del Señor decía, ¿quién es el que falló? Porque si Dios me guarda, ni se duerme, ni se adormece, él podía haber evitado que yo tropezara, ¿no? Pero después escuchó leyendo la Biblia, leyó una palabra que decía, no puestos los ojos en el cielo, en el autor y en el consumador, no puestos en la tierra. Entonces él comprendió que él iba mirando la tierra, no iba mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Pero la palabra seguía trabajando en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía preocupación. Y decía, faltándome los dientes, ¿cómo me voy a casar? Mi mujer capaz que me va a rechazar. Y tenía gran carga en su corazón. Así que, bueno, él seguía con esa preocupación y la palabra seguía resonando en su corazón. Y decía, puesto los ojos en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque él miraba todo el problema que tenía, el casamiento por delante, los estudios por terminar, los arreglos de los dientes le salía mucha plata, no tenía las condiciones, y miraba todos esos problemas y bueno, y estaba ahí enredado en medio de esos problemas y en medio de esas dificultades. Hasta que un día él comprendió que si seguía mirando la dificultad no iba a poder salir adelante. Entonces entendió la palabra que el Señor le daba y que le resonaba en sus oídos, de que tenía que poner la mirada en las cosas de arriba. Así que el domingo, con gran dificultad, dio testimonio de todas las cosas que le habían acontecido, pero cómo Dios le guiaba a que no mirara la dificultad, sino que pusiera los ojos en Él. Y bueno, con mucha dificultad, porque entendió que los dientes de adelante no solamente son por una cuestión estética, también para hablar cuando faltan, no se puede modular bien, ¿no es cierto? No se puede pronunciar bien. Entonces, con gran dificultad, y ahí había una hermana que trabajaba en una clínica odontológica. Y cuando terminó el culto, le dijo, mañana pase por la clínica, que yo voy a hablar con el doctor a ver qué podemos hacer. Y así fue a la clínica por la recomendación de esta hermana, y el doctor, compadeciéndose de su situación, le arregla los 3 dientes en forma gratuita. Amén. Pero él tenía la preocupación, porque decía, bueno, está bien, estos dientes ahora los tengo, pero dentro de unos años estos dientes no van a servirme. Y él estaba preparándose para salir al ministerio, para trabajar en la obra de Dios, e iba a ser enviado también después de casarse a una misión en otra ciudad, y estaba con esa preocupación. Pero el Señor le ponía en su corazón que no mirara las cosas de la tierra, sino que mirara las cosas del cielo. Amén. Y así que pasaron los años y ya estaba casado, y su esposa un día le dice que tenía problemas en una muela, que la acompañaran al odontólogo. Y le dice, mira, yo estoy con mucho trabajo de la iglesia, así que ve tú, no. Y la esposa insistió, tienes que acompañarme, eres mi esposo. Así que bueno, lo terminó acompañando, y el odontólogo le vio los dientes a la mujer. Le dice, bueno, lo de su mujer se puede arreglar, no es gran dificultad, pero veo sus dientes que tienen mucha dificultad y prontamente se le van a caer. Así que agendó una cita con el odontólogo, y el odontólogo le volvió a hacer, otro odontólogo ya en la ciudad donde le estaba sirviendo, le hizo también nuevamente los dientes en forma gratuita. Y así él fue viendo cómo Dios cuidaba de él.
Entonces lo que era una dificultad, el haberse roto los dientes y el problema que él tenía, le sirvieron a él para conocer cómo Dios tiene cuidado de su vida. Por eso muchas veces nosotros miramos la dificultad y estamos mirando los problemas, pero no miramos la oportunidad que tenemos por medio de ese problema a que Dios se manifieste y a que Dios sea quien tenga cuidado de uno y que muestre su poder y muestre su gracia. Entonces, la iglesia, mirando la persecución, mirando la dificultad que tenía, el dejar sus propiedades, dejar sus bienes, ser despojado de todo ello, mirando todas esas situaciones podían afligirse, pero cuando miraban el propósito de Dios, de ser testigos en Judea, de ser testigos en Samaria, de ir con el mensaje hasta los confines de la tierra, podían ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque por donde iban ya la gente era diferente. En Samaria hubo grandes números de conversiones. Ya la gente iba recibiendo de manera distinta. Aún en Judea dice que la gente tenía ya otra actitud para con la palabra del Señor y para con los mensajeros de la buena noticia. Entonces, ¿qué podían ver? Veían la dificultad, les traía carga a su corazón, pero también veían el progreso del Evangelio. Veían la mano extendida de Dios respaldándole y haciendo señales, prodigios, maravillas y trayendo grandes conversiones. ¿Qué es lo que nos enseña? Que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. O obedecemos a esa voluntad o las situaciones nos van a ir llevando para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, se cumpla en nosotros. Pero nunca los pensamientos de Dios son malos para con nosotros. Todos los pensamientos son de paz y todos los pensamientos son buenos para con nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que descansar en el Señor. A veces nos hacemos tardo en oír la palabra de Dios y no reaccionamos. Y tiene que venir una dificultad para que reaccionemos. Amén. Pero aún en medio de esa dificultad también Dios se glorifica y nos saca adelante. ¿Por qué? Porque su propósito no es que a nosotros nos sea truncado los caminos, nos vaya mal, sino que su propósito es que su obra prospere por medio nuestro. Amén. Así que aun cuando vemos dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino que tenemos que cobrar aliento y entender que Dios está en el control de todas las cosas y sin importar cuán grande sea la dificultad, ello va a manifestar el poder, el cuidado y la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Amén. Hasta aquí vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios para luego estar continuando con el capítulo 8. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos has dado traer este estudio, Señor, de la palabra de Dios a través del capítulo 7 del libro de los Hechos. Podemos ver cómo tu palabra siempre se cumple, Señor, aún en medio de dificultades, Señor, ellos se convirtieron en testigos en Judea, se convirtieron en testigos en Samaria y aún hasta los confines de la tierra, Señor. Por lo cual, Dios mío, te damos gracias, Señor, por cuanto que tú, Señor, siempre harás de dar cumplimiento a tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas,
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,